Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 14 al 18 de febrero en las asignaturas de Historia y Formación Cívica y Ética, y vamos a iniciar con Historia en la página 44. Culturas mesoamericanas. La historia de las culturas mesoamericanas comienza hacia el año 2500 antes de Cristo, esto es en el periodo preclásico. Las aldeas más antiguas de estas culturas mesoamericanas se han encontrado cerca del lugar que se llama La Venta, en el actual estado de Tabasco. Vamos a iniciar con la cultura olmeca, que es una de las primeras civilizaciones de las culturas mesoamericanas. Dice, durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca, la cual alcanzó su máximo esplendor en el año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. Se ubicaron en la costa del Golfo de México, hacia el sureste del actual estado de Veracruz y al occidente de Tabasco. Esta cultura tiene grandes centros ceremoniales en sitios que hoy podemos visitar como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Quedan pruebas de que los olmecas dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de la astronomía. Tenían un calendario de Mesoamérica que junto con la escritura heredaron a otras culturas que los perfeccionaron. Su sociedad se dividía en grupos formadas por los gobernantes sacerdotes, los jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores. Utilizaban la madera y el barro para hacer vasijas y figurillas. Ellos se les considera como los primeros petroleros de México porque usaron el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas, evitando que se filtrara el agua. Los olmecas también fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedra que hoy pueden apreciarse en Tabasco. También tienen esculturas de menor tamaño como el jaguar, animal que consideraban sagrado. Se piensa que la cultura olmeca desapareció por las rivalidades y enfrentamientos con otros pueblos. Ellos vivieron un proceso de migración hasta que abandonaron totalmente sus ciudades. Por aquí en la siguiente diapositiva está el mapa de nuestro país. De color verde oscuro podemos ver toda esta parte es Mesoamérica. De este lado, que está ubicado con rojo, tenemos a la cultura olmeca, Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo, que son de los lugares más importantes de esta cultura. También vamos a revisar lo que son los mayas. Dice que se desarrolló durante el periodo clásico hacia el año 200 después de Cristo. Dice, en varias regiones de Mesoamérica se inició el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. Su organización de la sociedad era un poco más compleja. Habían guerreros, sacerdotes. También empezaron a utilizar funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributos. También había comerciantes, artesanos, especializados en la elaboración de objetos de gran belleza. La religión ocupaba un lugar central en la vida de los mayas. Adoraban algunos elementos de la naturaleza, a los astros, los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Con frecuencia incluían los sacrificios humanos durante sus rituales y las ceremonias que ellos realizaban. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. En México también vivían en gran parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica.
Su mayor esplendor lo alcanzaron entre los años 250 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Había grandes ciudades como Tikal, Uxtantún, Palenque, Yaxchilán, entre otras que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Sus ciudades fueron gobernadas por poderosas clases de guerreros y sacerdotes que ejercían una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad. Las mujeres mayas destacaron en asuntos políticos, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Linaje quiere decir línea de antepasados y descendientes de una persona o un grupo noble. También nos habla por acá de que crearon ellos un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras de sus gobernantes. Fueron excelentes astrónomos, tenían un calendario muy preciso. En sus cálculos utilizaban para representar las unidades del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades. Daban un valor a las cifras según su posición y utilizaban el cero. Ellos fueron una de las primeras culturas en todo el mundo en utilizar el cero. Los mayas utilizaron piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, templos, plataformas, así como el juego de la pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. Cuando ellos capturaban prisioneros, los ofrecían en sacrificio a sus dioses. A finales del período clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se cree que fue por la destrucción de los bosques, que representó un desastre ecológico de grandes magnitudes que los llevó a abandonar sus ciudades. Al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar como si fueran faros. También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Xel-Há, Xcaret y Tulum. Aquí tenemos en pantalla el mapa de nuestro país. Aquí tenemos con color rojo ubicada la cultura maya. Los que están con puntos son sitios del clásico y los que están con cuadritos son sitios del posclásico. Estas son las dos etapas que representan la cultura maya. Primero el periodo clásico, después del desastre ecológico, prosperó la cultura maya en el periodo posclásico. Aquí tenemos con los puntos la primera parte de la cultura maya y más hacia el norte la segunda parte de la cultura maya. Después de trabajar con historia, nos vamos a formación cívica y ética en la página 52. México, una nación pluricultural. Dice la sesión 1, en mi país conviven diferentes culturas. México es un país pluricultural. Esto quiere decir que en él conviven diferentes pueblos con sus culturas. Muy importante ese término de pluricultural. La cultura de nuestro país está enriquecida por las tradiciones heredadas de los indígenas que poblaron originalmente el actual territorio mexicano, su lengua, música, comida, festividades y otras formas de organización. Esto se refiere a la cultura, ¿ok? La lengua, la música, la comida, festividades y formas de organización. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres y valores de un pueblo. En esta diversidad también se incluyen las tradiciones de la población de origen africano, que fue traída a nuestro territorio en el siglo XVI durante el periodo conocido como la colonia.
Recuerden que nosotros fuimos conquistados por los españoles. A ese periodo se conoce como la colonia y los españoles trajeron muchos esclavos de origen africano. Entonces, hoy en día esa parte de la cultura africana forma parte de nuestra cultura también, conocida como afromexicana. Las características culturales no solo les da identidad a estos pueblos, sino a todo el país, por lo que son parte de nuestra diversidad. Dice, vamos a observar las imágenes y después de eso vamos a contestar las interrogantes que están en la página 53. Si a partir de las preguntas comenten qué imagen les llama la atención, por qué, conocen algunos de los elementos que se representan, dónde los han visto. Encierren con color rojo las imágenes con elementos indígenas y con azul las que tienen elementos afromexicanos. Es importante investigar un poco sobre esta cultura que forma parte de nuestro país, los afromexicanos. Escribe en tu cuaderno 3 elementos afromexicanos y 3 elementos indígenas. La página 54 dice conocimientos y valores de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se caracterizan por tener una identidad construida sobre la base de sus conocimientos, tradiciones, costumbres y valores. En México, muchos elementos de la cultura indígena están presentes en nuestra vida cotidiana, como en la alimentación, el vestido, la herbolaria, el lenguaje y las fiestas tradicionales. Conocer los aportes culturales de los pueblos indígenas nos da la oportunidad de comprenderlos, valorarlos y sentir orgullo por ellos. Durante mucho tiempo, la cultura indígena, que forma parte de nuestras raíces, fue desvalorada, no fue tomada en cuenta. Desde hace algunas décadas hacia la actualidad se le ha dado auge a estos elementos que forman parte de nuestra cultura y se ha tratado de que se visibilice tanto sus tradiciones, sus formas de organización y su aporte a nuestra cultura para sentirnos orgullosos de nuestro origen étnico. Comenten en equipo estos aportes culturales de los pueblos indígenas que hoy son parte de nuestra vida diaria. Ahí tenemos los elementos: papalote, el vestido, la herbolaria, la alimentación, el lenguaje. Aquí tenemos algunas palabras que utilizamos, como chamaco, guarache, que son de origen indígena. Comenten a partir de estas preguntas, de los aportes culturales anteriores, cuáles usan o consumen en su vida diaria, qué palabras ya conocían, qué otros aportes culturales conocen, que sean de origen indígena. Después, allí en casita, vamos a realizar esta parte, cómo sería nuestra vida diaria si no conserváramos estos aportes de las culturas indígenas, y escriban sus conclusiones en el cuaderno. Después leemos el poema que tenemos acá de Natalio Hernández Socoyotzin, que está bajo el seudónimo de José Antonio Socoyotzin. Y contestamos las preguntas que están en la página 56 de nuestro libro. Entonces, mis estimados alumnos, les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el aula de clases. Hasta luego.